quieren arruinar, nos quieren destruir la reputación que ha construido este gran país diciendo que somos unos odiadores de negros, cuando no podríamos estar más lejos de la realidad. Samuel Jackson, una demócrata, una progre, Jasmine Crockett, una diputada demócrata, diciendo que en el escenario del poder legislativo americano, que obviamente está muy devaluado porque han tenido cada tarado en ese lugar, como nosotros, creo que nosotros estamos peor igual, pero el punto es, en ese lugar que se supone que tiene que tener una cierta legitimidad, los tipos están hablando de que los argentinos son más racistas. Como si no tuvieran nada mejor de qué hablar ellos, ¿no? Como por ejemplo cuántos miles de millones le dan por año a otros países para que se armen militarmente, mientras que sus ciudadanos no tienen ni siquiera un servicio de salud público. O sea, están hablando de que Argentina es racista en vez de solucionar los quilombos que ellos tienen, que son algunos quilombos que nosotros ni siquiera tenemos. Nosotros no le damos guita a nadie, porque no tenemos para nosotros ni siquiera, y al menos todavía tenemos un poquito de salud pública hasta que el presidente la haga mierda. Pero quiero que hagamos un itinerario, quiero que vayamos a lo puntual. Y arrancar con algo muy simple. Más de 3 millones de menciones en las redes de que Argentina es racista hasta el fin del Mundial. Y luego continúa esa joda. Porque nosotros pensamos que cuando termina el Mundial perdimos, nos cogieron bien cogidos, y eso terminaba. Esta Argentina era el malo de la película porque no éramos los campeones, éramos los que había que derrotar. Claramente, y me pareció siempre relevante y completamente racional que nosotros seamos los villanos. Y me parecía que quedaba muy bien. Por eso también, además de querer ganar, por querer ganar, era muy de mucha aura que los villanos ganen. Ahora, perdimos. Los villanos perdieron. Ok. Como Francia fueron los villanos en el pasado, nos toca a nosotros ahora. Y no terminó la joda. Siguieron bardeándonos con que somos racistas. Se puso hasta peor porque hubo unos conflictos violentos post partido. Pero realmente me ha sorprendido todas las menciones, la continuidad, a tal punto que me pregunto, ¿no hay algo más atrás de esto? ¿No hay algún personaje oscuro? ¿No hay algún George Soros? ¿No hay alguien que esté poniendo guita para desacreditar a la Argentina? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué podría hacer esto? Mira, la cuestión conspirativa, o conspiranoica, como le decimos, no. O sea, dejámoslo que viva, nadie va a venir a cancelarla, a decir, tengo la verdadera explicación de esto. Lo que sí a mí me sorprende, primero, no me gusta lo incómodo que nos sentimos con tanta atención. Parece que el mundo le presta mucha atención a Argentina, todos opinan de Argentina y estamos incómodos con eso, no estamos acostumbrados. Entonces, hablan 2 o 3 boludos de Estados Unidos y decimos, ¿por qué hablan así de nosotros? No nos conocen. Nosotros a los negros los integramos, no hacemos diferencia. Tenemos sangre negra porque, que es cierto, es una verdad histórica. Acá no hubo segregación, sino que hubo integración. Quizás no como política de un gobierno, sino como espontáneamente la sociedad se dio así. Sí. Pero hay algo que a mí me molesta bastante, que es esto de sorprenderse como niños defraudados. ¿Por qué tan injusto lo que...? A mí me parece es bastante razonable en el sentido de esperable que el mundo, que no conoce en detalle los países, y menos el nuestro, piense que es un país racista. Digo, a partir de su gobierno. Más allá de que pueda haber una intención particular, hay una lucha internacional en torno a estas palabras que odio usar, lo woke, enfrente de lo que significa Trump, lo que significa Sí. esa nueva derecha a nivel internacional. Pero la verdad que acá hay un gobierno que, por ejemplo, en marzo de este año, en las Naciones Unidas, votó en contra de que se considere al tráfico de esclavos africanos como el peor crimen de la historia de la humanidad. Y solo 3 países de todo el mundo votaron en contra de esa resolución. Argentina, siguiendo lo que marcaba Estados Unidos, e Israel. La Argentina votó en contra de eso. Te puedo hacer una pregunta muy Sí. simple ahí igual. Porque claramente uno lo hacen parecer que es libertario solamente porque ustedes son demasiado cucas. Pero Yo no hablé. yo medio que banco votar en contra de esas cosas. Pero no porque esté en contra del mensaje. Me parece que es correcto lo que quisieron votar. Sí, Mi pregunta es históricamente correcto. ¿para qué carajo votan esas No cosas? sirve para nada. ¿Por qué no votan para mandar guita a los Bueno, países donde hay Pero esclavitud todavía? justamente, si no sirve para nada, votá como tenés que votar. No quieras llamar. O abstenete, no sé, Después, boludo. Foro de Davos, el año pasado o el otro. Hay que hablar de economía. Milei, economista, ¿de qué habla? De que muy Talla probablemente cultural. los homosexuales sean pedófilos. Ah, bueno, eso es lo que va. Y hay alguien en el mundo que va notando, presidente de Argentina hace esto, hace esto, hace esto. ¿Vos viste cómo siguieron? Y no importa 3 carajos, no por moralina, pero viste
la cobertura del Mundial que hacían en el canal este de Stream, que compite con nosotros, Carajo. era, bueno, juegan los monos de los orangutanes de Francia, juegan los negros, Mbappé, ¿no? Que se come un trago. Y después el presidente, a ese mismo canal, va y se queda 5 horas con las mismas personas que decían monos. Otro tema. La vicegobernadora de Mendoza, no recuerdo su nombre, que ella es Violeta, afiliada al Partido Libertario, ni siquiera es aliada o nada de el Libertario, sino que es miembro del Partido Libertario. Cuando dijiste Violeta pensé que estabas hablando del color de piel, iba a decir, ¿qué estamos haciendo? Es un avatar, no sé qué. No sé, boludo. No, Es libertaria, es azul, es cierto. No, los Navi eran. Los Navi. Bueno, no, la mina, siendo vicegobernadora, salió a tuitear la selección refiriéndose a la selección francesa, la selección africana de malos modales. ¿Cómo? Lo que le valió un repudio y un pedido de disculpas del gobierno francés, no de un diputado perdido de Francia. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos, no? ¿De qué nos sorprendemos? ¿Cómo podemos? O sea, si en todo caso nos ofende mucho que nos digan todo esto, fijémonos quién elegimos como gobierno. ¿Vos estás diciendo que la Argentina no es racista? ¿El presidente de la Argentina es racista? No, en la sociedad argentina no hay un racismo estructural que nunca hizo a lo largo de toda la historia de nuestra sociedad que haya colectivo para negro, colectivo para blanco, colectivo para grises. O bebederos para distintos tipos de personas, o trabajos. O escuelas. O acceso a la educación. Aún hoy, una de las cosas que incluso desde el gobierno más se critica es que los inmigrantes pueden venir al país e inmediatamente usar la educación pública y usar la salud pública. Perfecto. Ahora, que el gobierno, para mí por una enorme ignorancia y por subirse a bondis que creen que están de moda en el mundo, se sube a esas consignas y después, ¿por qué será? Es que si yo tengo un amigo negro, falta que digamos, entonces a mí me parece bastante ridículo. Y campaña anti-Argentina, que yo recuerde en serio, fue hace como 10 años, no sé si recuerdan, toda la campaña que hizo Paul Walker, que era el capo del fondo buitre que accionaba contra la Argentina. Paul Walker es de Fast and Furious. No, Paul Walker no, John Walker, ¿cómo se llama? Paul Walker es Vamos de vuelta. Paul Walker es el que se convirtió básicamente en una medialuna alrededor de un poste de luz de frente. con un Lamborghini, boludo. Paul Walker no es porque está en la guantera. Paul Singer. Paul no. Singer, sí, Paul Singer. Paul Singer. Usted lo supo. Vos sabés los nombres de los Naví y Paul Singer. Paul Walker. Paul Walker. Vamos de vuelta. Yo decía, ¿qué dijo? Pobrecito. Se me cayó Es el un personaje. Hace 10 años ya estaba muerto. Dije, ¿qué? boludo. Claro, se Paul murió en Walker. 2015, boludo. Había un chiste con Paul Walker, ahora no me lo puedo acordar. Rápido y Furioso 14. Vamos. Vamos de vuelta. Paul Singer. No, de verdad, conformó algo que se llamaba Argentina Task Force y contrataron todo tipo de publicistas, abogados, un equipo de élite para hacer una campaña internacional sobre Argentina que, me acuerdo que estaban las placas que estaban en publicidad en todo el mundo, de la cara de Cristina y un presidente de Irán diciendo el eje del mal. Todo porque querían cobrar la deuda que ni siquiera la habían contraído, sino que habían comprado. Y es una campaña ante Argentina, que ahora que enseguida nos olvidamos y que después que esa campaña influyó en las elecciones argentinas y finalmente el gobierno que no les pagaba los fondos buitres perdió y el que prometió pagarles ganó, como el de Macri, se le pagó un dineral que multiplicó por cientos lo que ellos inicialmente habían pagado por esa deuda. Entonces, lloramos campaña ante Argentina porque por lo que hace nuestro gobierno nos dicen racistas y nos preocupa, pero aquella verdadera campaña argentina que tenía nombre y apellido nos pareció algo casi anecdótico y terminamos votando lo que nos decía esa campaña ante Argentina. ¿Estás enojado con los argentinos? Bueno, sí. Creo que deberíamos medir un poco sobre qué nos ofende y qué no. Me interesa mucho que la primera vez, o mejor dicho, no es la primera vez que hay una campaña ante Argentina, y la anterior, hace 15 años, fue quizás mucho más profesional y brutal. Sin embargo, hoy tenemos una que mucho más orgánicamente termina teniendo un efecto más sentido en toda la población. Y llega a lugares recónditos. Porque si bien, para mí esto no sucede si no hay una bajada de línea, si no hay un busteo algorítmico para decir que esto aparezca en las primeras planas, en las páginas, en los feeds de todos,
me parece que también hay una cuestión orgánica, algo que se nos fue un poquito de las manos, y tiene que ver con este hecho de que éramos los underdogs, éramos los que teníamos todo para ganar en 2023, y ahora en 2026, en 2022, perdón, en 2026 somos nosotros los villanos, y eso a todo el mundo le gusta ver caer al más poderoso. Sí, siempre. Entonces, si vos venías en un contexto de mundial, donde estabas jugando como el orto, pero no te parecía que nadie te podía ganar, eras invencible, con dolor, pero invencible. Llegaste al momento definitorio, todos te quieren ver perder. Si no eras argentino, y algunas excepciones de algunos otros países, como Bangladesh, por alguna razón, todos te querían ver perder. Y eso es algo muy poderoso. Y cuando no es solamente fútbol, porque no, los yankees no se van a poner a hablar de si Messi está jugando bien o mal, se van a poner a hablar de algo que ya estaba instalado. Y es muy simple, porque termina siendo un indicio que te termina generando algo internacional, que es, ya se hablaba que Argentina era racista, ya ellos nos conocen históricamente por ser el país que albergó a nazis, cuando en términos numerales más nazis se fueron a Estados Unidos que a Argentina. Muchísimo más. Entonces, pero ellos nos conocen como el país donde se fueron a vivir los nazis, donde capaz que está Hitler. Ok, nos conocen como eso. De ir ahí a somos el país más racista es muy simple. Quiero que hablemos más de este tema, pero quiero, antes que nos vayamos, tomar una cuestión. Capaz que lo podemos hacer un contenido y que nos puteen por los dos lados. Porque a mí me gusta mucho hacer contenidos donde logramos que nos puteen los cucas, los quisilofistas, los libertarios. Eso me encanta. Y acá creo que tenemos una, que es, este gobierno quiere impulsar aranceles para los extranjeros, para universidades, para salud pública. Y una de las formas más elegantes que encontraron de poder hacer que funcione es hablar de reciprocidad. De decir, che, no es que le vamos a cobrar a cualquiera, sino que si Brasil le cobra a un argentino por usar salud pública o para ir a una universidad pública brasilera, nosotros le vamos a cobrar a los brasileros. Y así que sea con todos los otros países. Salió Kicillof a decir que eso es una aberración, porque va en contra de una cuestión histórica, cultural argentina. Y yo tengo una visión muy simple, que es primero preguntarme, che, me parece que el gobierno está tocando un tema de sentido común. Porque vos se lo explicás así a la gente y cualquiera que no esté recontra Uber politizado te va a decir, tiene sentido. ¿Por qué le regalamos la educación y la salud a un brasilero cuando ellos nos regalan a nosotros? Es una pregunta muy potente, muy poderosa, que apela al sentido común. Yo ahí mi única respuesta, me parece que no es tanto de cuca, porque me voy a poner en un momento de supremacía argentina. Y es, la razón por la que tenemos que hacerlo es porque somos mejores. Somos mejores que los brasileros. Somos mejores que los chilenos, que los bolivianos, que los paraguayos. Muy cargado lo que estoy diciendo. Pero siempre y cuando no me refiera Mejores al color, es como muy amplio. siempre y cuando no me ¿En refiera qué? al color de todo. piel de nadie, En creo que todo. estamos bien. Si no me refiero al color de piel de nadie, creo que estamos en fair play. Pero somos superiores y por eso les regalamos la universidad, les regalamos la salud, porque somos mejores. Porque a veces, por más que los estés en las condiciones materiales como para poder costearlo, porque claramente Brasil es un país más rico que nosotros, igual hacemos algo que ellos no hacen, igual hacemos algo que otros países hermanos latinoamericanos no hacen. ¿Saben por qué? Porque somos mejores. Y creo que eso es lo que tenemos que abandonar. Sí, yo estoy de acuerdo en general con eso, porque aparte me parece que cuando una cultura nacional o una identidad nacional empieza a ponerse paranoica es que tiene dudas sobre sí misma. Si se siente potente, no tiene estos dilemas de, ay, ya estamos regalando esto, ¿por qué? O lo que le pasa a Estados Unidos hoy, de que persigue con miles de millones de dólares para perseguir unos pobres mexicanos que cruzaron la frontera para querer laburar y construyen hasta campos que parecen campos de concentración y todo. Cuando en realidad siempre hubo mucha inmigración, pero la potencia económica e identitaria de Estados Unidos hacía que vean eso como una cuestión que no los podía afectar en absoluto. El pánico entra me parece que cuando pierden esta noción de, che, somos mejores. No nos podemos contaminar porque es una avalancha lo que somos. Ahora, eso en el plano de lo que me puede gustar en lo simbólico, pero también lo cierto es que las cuestiones salen plata. Y ser mejores, de hecho... Igual está comprobado que el costo es ínfimo. Sí, sí. Es súper bajo el Pero costo incluso si hay que dar una respuesta... en salud, en educación. Si hay que dar una Pero pará, ¿el costo no es ínfimo también porque los profesores universitarios cobran una mierda? Si cobraban mejor, ¿no sería mayor el costo? No, porque se prorratea con todo. O sea, lo que incide los extranjeros en el gasto de educación es ínfimo. ¿Y vos crees que también por ahí viene por qué Kicillof lo banca eso? Me parece que Kicillof piensa que somos el mejor país del mundo, como lo pensás vos. Y que podemos hacer todo para abrir las puertas para Latinoamérica y el mundo, como lo hicimos siempre. Argentina siempre abrió las puertas. Por eso, en este debate de Argentina es racista o no, hay 2 o 3 hechos que para mí son claves. En 1813 se decreta la libertad de vientres. En 1853, mucho antes que Estados Unidos, se abole la esclavitud. Entonces, nosotros vemos que en Argentina nunca hubo un problema de
de ir contra los negros, de ir contra los indios. No, nuestro problema siempre fue otro. Fue la cuestión económica, no fue una cuestión de raza. Siempre la dicotomía estuvo dada entre los que tienen y los que no tienen. Y si hay que encontrar un sector social excluido, y que siempre fue la contradicción argentina, y sobre todo en el siglo XIX, donde se dirimió la cuestión racial en muchas constituciones, fue el tema del gaucho. Los gauchos en Argentina fueron los que fueron excluidos, los que los mandaban a la frontera, a los negros, a los indios. Ahora, no se discriminaba, al gaucho no, al indio sí, al negro no. No, una cuestión de todas las clases bajas, todos los pobres iban a la frontera a pelear, a la guerra de la Triple Alianza, a los que los afectaban las enfermedades. A los ricos no. Entonces, en Argentina no hubo un problema de raza ni de racismo. Hubo un problema, como en cualquier otro país del mundo, y sobre todo en los países emergentes, como Latinoamérica y África, una cuestión económica. Los pobres y los ricos. Esa fue la contradicción, sobre todo en América Latina, que es el continente más desigual de todo el mundo. Nos estamos dejando engañar con esta campaña anti-Argentina y que somos racistas. Nos estamos dejando engañar porque es lo que le conviene a muchos que estemos hablando. Cuando los problemas de un país y la identidad de un país se basan en cuestiones de piel, en cuestiones de etnia, nos olvidamos que la diferencia más grande que tenemos entre un argentino y otro es una cuestión económica, socioeconómica, de poder. Cuando la gran mayoría, el 99% de los argentinos son laburantes, ese 1% que tiene mucho más, ese 1% que controla y es dueño del país, que muchos son argentinos, pero cada vez más son extranjeros, con un gobierno que está creando leyes para que extranjeros puedan comprar más y más tierras. Esa diferencia es la que importa, no la de si uno es negro, blanco, marrón, lo que sea. Eso es muy relevante, pero es exactamente la clase de debate, la clase de conflicto que les conviene a estos tipos. Vamos a lo puntual. Un laburante de ese 99% está mucho más cerca del negro tirado en la calle cagándose de hambre que de Galperín. Pero sin embargo, a Galperín le conviene que vos, laburante normal, y con normal no me refiero a blanco, me refiero a normal en términos de socioeconómicos, se estés enemistado con ese negro tirado en la calle que con Galperín mismo. A ellos les conviene que vos pienses que estás mucho más cerca de ser Galperín que de ser ese negro tirado en la calle cagándose de hambre, muriéndose de frío. Pero no. Vos, como laburante, estás mucho más cerca por los recursos que tenés, por las oportunidades que tenés, por el poder real que tenés de estar tirado en la calle que de tener una empresa radicada en Uruguay para no pagar impuestos. Estamos mucho más cerca de eso todos nosotros. Y eso no importa si vos ganás 5 lucas verdes por mes, estás todavía más cerca de ese tipo. Estás más cerca de ser un linchera ganando 5 o 6 lucas por mes que de ser Galperín. Es que Argentina nunca tuvo problemas de racismo. Hemos logrado constituir y construir la unidad nacional y es lo que quieren romper desde el día 1. Trabajan constantemente para romper la unidad nacional. Y es un poco lo que está pasando en este contexto de la campaña anti-argentina. Hay algo detrás que se está discutiendo y tiene que ver con la bandera de Malvinas y tiene que ver con la ley de tierras, la extranjerización de las tierras, tiene que ver con Malvinas, tiene que ver con el presidente que tenemos y tiene que ver qué país quieren construir los sectores de poder, a quién se lo quieren entregar. Ese es el proceso que se está dando. Más allá de la cuestión del Mundial, de Samuel Jackson y demás, la campaña ante Argentina tiene que ver con romper la unidad nacional, que para mí tiene el efecto contrario. Pero quieren trabajar sobre nuestro territorio, sobre nuestra población, para poder hacer los negocios que ellos quieren hacer. Es que justamente me parece lo que quieren instalar como sociedad y como economía derivada, como economía y como sociedad derivada de esa economía, es tan excluyente y solo favorece a un sector cada vez más chico de una población. Es que la única forma en que se estabilice y pueda funcionar es que haya narrativas muy fuertes donde la diferencia la veamos hacia los costados en vez de hacia arriba. Es lo que decía vos, que yo estoy más cerca de Galperín que de este tipo que está cagado de hambre tirado en el piso. La única forma en que cierre. Y lo dijo, y uno de los que más consciente es Milei. Hace un mes atrás se jactó de las reformas económicas, sobre todo en temas laborales, que viene haciendo su gobierno, ni los militares la pudieron hacer. Y lo dijo de esa manera. O sea, ni siquiera un proceso político que tenía la suma del poder público y la suma del poder de las armas pudo hacer lo que pueden liderazgos como de Milei, donde, por más grotesco y estúpido que parezca el personaje, hay un aparato que segmenta constantemente a la población creando enemistades
donde no existen. Entonces, es fundamental para que eso cierre, que existan esas narrativas y las tecnologías que favorecen las narrativas divisorias. Hay algo que nadie dice sobre esta campaña ante Argentina, que es, hay un trasfondo, para mí innegable, y es, ¿por qué les conviene demonizarnos? ¿Qué es lo que quieren lograr después de demonizarnos? ¿No será que justo ahora somos un quiebre en la historia, en la región, donde tenemos el presidente más liberal, libertario, más anarcocapitalista, más alineado con Estados Unidos y otras naciones que no vamos a nombrar de este mundo, pero que no piensan quizás que este es el momento de mayor debilidad institucional respecto a los poderes americanos para lograr estas campañas, para que estas campañas se instalen, para que el mundo entero piense que nosotros somos unos terribles racistas, y no será todo una forma de justificar, no solamente ideológicamente, sino también moralmente, por qué Argentina tiene que ser un enemigo en el futuro? Porque quizás cuando Milei pierda y vuelva un presidente cuquita, cuando el riesgo cuca se vuelve una realidad, y haya un Cuca en la Casa Rosada de vuelta, que va a pasar, puede pasar en 2027, puede pasar en 2031, pero va a pasar, quizás ellos ya tienen la justificación moral, Argentina es racista, y ahí van a tener la justificación ideológica. Argentina es un país de izquierda, van a expropiar tierras, nos van a arruinar las empresas que invirtieron durante el gobierno liberal libertario, y ahí van a tener ambas justificaciones, la de la opinión pública internacional y la práctica de quién gobierna el país y por lo tanto cómo está en riesgo el capital internacional invirtiendo en Argentina, comprando tierras gracias a un gobierno que permite que esas tierras se compren y se vendan a extranjeros, para decir, bueno, ahora este lugar donde estábamos haciendo fracking, este lugar en la Patagonia donde habíamos hecho un data center, lo vamos a tomar. Vamos a ir con la Fuerza Naval Americana, con la Fuerza Aérea, y lo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque son zurdos y nos querían robar la empresa que era de ExxonMobil o de Chevron o de quien sea, y además porque son todos racistas, son mala gente, tienen la justificación política, la justificación ideológica, la justificación práctica, la justificación moral. Entonces, no digamos que es una coincidencia que nos están demonizando, y no digamos que es toda una coincidencia de redes, de bueno, porque alguien dijo algo, un tuitero dijo una boludez por el gordo Dan, trató de negro a tal, y resulta que ahora una diputada americana dice que somos racistas, porque la diputada americana que más salió es una demócrata. Pero no pensemos que porque es demócrata es zurda y está del lado de Kicillof. No, los demócratas y los republicanos en Estados Unidos son lo mismo en términos de política exterior. Están alineados históricamente y lo van a seguir estando, por más que ahora es un momento de mayores diferencias. Cuando vuelva a haber un presidente demócrata en Estados Unidos, que quizás se aleje un poquito de un país que ahora está siendo muy controversial, con una guerra en Irán, cuando el gobierno americano se aleje un poquito de ellos, por más que lo van a seguir apoyando y se alejen un poquito en términos de opinión pública, cuando Milei quede re solo en el mundo, ahí también van a tener más formas de justificar por qué somos un cuco. Y ahí es cuando tenemos que tener más cuidado, porque si vamos a tener data centers, si vamos a tener más fracking, si vamos a tener vaca muerta explotada por empresas extranjeras, que no sea que ese mismo territorio que se usa para explotar no termine siendo territorio de otro país. Por eso, el hecho de la bandera, las Malvinas son argentinas, en el medio del Mundial, en un partido tan importante por la semifinal con Inglaterra, es el hecho fundamental después de la guerra de Malvinas más importante en Argentina. Porque discute todo lo que vos planteaste. ¿Qué está pasando en Malvinas hoy? Bueno, hay una empresa que es la empresa de navegación de la isla de Pascua, la Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que están haciendo una alianza para explotar los recursos petroleros de Malvinas. Pueden sacar 300 millones de barriles por una inversión de 4.000 millones de dólares. Es lo que se está discutiendo, por eso dolió tanto la bandera y por eso quieren romper nuestra unidad nacional y por eso avanzan fuerte en lo poco que le queda al gobierno de Milei. No va a dejar de avanzar ni un segundo en entregar nuestros recursos naturales. Por eso, tengo una propuesta para el próximo presidente de la Argentina. Hay que hacerle juicio a Milei. Hay que hacerle el juicio de qué. ¿Qué hay que hacerle a Milei? No, decilo vos porque queda mejor para el gancho. ¿Sí? Ah, boludo. Juicio político. Pero decilo, de manera determinante, con el pecho decilo. Hay que hacerle juicio político a Milei cuando se vaya del gobierno. No hay que dejar pasar esto. Que quede asentado en la historia de nuestro país. Un presidente que viene a entregar nuestro territorio y nuestra soberanía, se le tiene que hacer juicio político. Ese es el mensaje que hay que darle a todas las generaciones futuras. Y la verdad, es fair play. Si pensás que todos estamos jodiendo, todos, bueno, quizás ustedes no tanto, pero todos estamos jodiendo con la tobillera de Cristina. Bueno, entonces eso es un fair play también que abren ellos, loco. Y este tipo no solamente tiene corrupción a su alrededor, el 3% de Karina,
Libra, Adorni, Spert y los narcos, sino que ahora también tiene algo que es mucho peor, porque no es una cuestión de que uno de estos boludos, de manera muy burda, como lo están haciendo, se han choreado ahorita de los argentinos, sino también que están choreándose, o mejor dicho, están permitiendo que otros de afuera se choreen algo que no se puede hacer nuevo. No podemos crear tierras nuevas. Las que tenemos son las que vamos a tener de acá a por siempre. Los tipos las quieren vender. No es poca cosa. Yo pensaba en cuál puede ser el obstáculo para implantar del todo este sistema o esta realidad de entrega, de que nos comamos, que no haya más límites para la compra de tierras extranjeras, etcétera. Y el tema de la bandera, que pasa el tiempo y te das cuenta, che, dolió en serio. Dolió tanto como golpeó emocionalmente tanto a los argentinos, lo que hicieron unos pibes con una sábana de hotel y un par de jugadores que estaban dispuestos a arriesgarse, porque son jugadores que juegan en Inglaterra, y a mostrarla. Y yo pensaba, lo relacionaba esto con que tipos como Samuel Jackson o los que salieron a criticar, y mucha gente de acá con razón decían, che, esto que vive en Estados Unidos dicen que nosotros somos racistas, que ellos no podían ir, hace 60 años no podían ir en el mismo autobús, por ejemplo. Mm. Y hay algo en muchos países del primer mundo, los que lideran la economía mundial y lideran las guerras, es que son sociedades cada vez menos integradas. Porque Samuel Jackson o la diputada esa puede acusar a otro país de racista porque no se siente dueña de su propio país, no se hace cargo del racismo en su país, porque su mismo país no la hace parte. Por más que pueda ser diputada, por más que pueda ser... no hay las Malvinas son argentinas de Estados Unidos que se ha compartido por toda la población de Estados Unidos. Ningún negro dice Irak es americano. O se apropia, al contrario, son cada vez más críticos de las guerras a los que los mandaron para servir a ciertos poderes económicos locales, arriesgando obviamente la vida de, ahí sí, las minorías, los negros, los latinos, etc. Entonces, Argentina todavía tiene eso. Todavía, detrás de la consigna de la bandera, las Malvinas son argentinas, yo he visto venezolanos en las calles diciendo eso, que viven acá hace unos años, y ya hicieron propio lo de las Malvinas son argentinas. He visto afroargentinos, ya me molé, negros, porque acá se le dice negro con cariño, con la misma consigna, y he visto ingleses que viven acá con la misma, diciendo las Malvinas son argentinas. Entonces, quizás no nos damos cuenta porque no es deliberado, no lo hemos construido a partir de un liderazgo de un gobierno, sino a pesar de muchos traumas históricos, es valiosísimo eso. La bandera blanca, las Malvinas son argentinas, la reivindica el hijo del mayor millonario argentino y el más pobre de los pobres que vive en el conurbano más pobre de una ciudad del país. Demostrar en el siglo XXI que un pueblo, un país tiene todavía esa reserva de identidad es peligrosísimo, sobre todo e inentendible para los países que deliberadamente lo han perdido. En el 8º país más grande del mundo. En el país que tiene los 4 climas, que tiene recursos naturales, que está lejos de las guerras y que tiene petróleo, que tiene vaca muerta. Es súper importante, por eso lo repito. Hay que juzgarlo a Milei por traición a la patria. Hay que ir a fondo, tiene que quedar asentado en la historia, que no puede venir otra vez un gobierno vendepatria como este. Y le quisieron jugar a Cristina por tener un par de hoteles, por eso, bueno, hay cosas peores que tener un par de hotelcitos, loco. Un poco de guita enterrada en el patio de tu casa, que no tiene un par de millones de dólares enterrados en el patio, boludo, dale. Dejémonos de joder. Bueno, eso lo decís porque sos cuca, boludo. Che, yo ahí tengo una cosa que me parece interesante plantearlo como algo estructurado. Que son las 3 razones por las que Estados Unidos es más racista que Argentina. La tercera es la más importante. Voy a anotar. Empecemos por la primera. En Argentina la esclavitud fue abolida en 1853 en la Constitución Nacional, mientras que en Estados Unidos solo eso pasó en 1865, gracias a que Abe Lincoln, el muchacho del sombrero largo, después de una guerra civil brutal donde se murieron 750.000 americanos, representando el 2% de su población en ese momento. No es joda que desaparezca el 2% de tu población peleándose, es un quilombo bárbaro, y eso lo hicieron porque los estados del sur no querían dejar de tener esclavos, porque su economía dependía de los esclavos. Acá eso no sucedió, fue abolida en la Constitución mucho antes que en ellos, sin ningún quilombo, sin el costo de sangre tan terrible. Segundo facto, en 2024 había más de 60 capítulos del Ku Klux Klan. La KKK, la triple K, que son tipos con los sombreros puntiagudos, con sábanas, racistas, supremacistas racistas, odian a otras religiones que no mencionaremos,
y literalmente hicieron más de 60 ataques terroristas domésticos en contra de a veces escuelas, a veces institutos, lo que sea, edificios públicos, marchas. Se volvió muy famosa una marcha que iban con las tiki torches, ¿cómo se llama? Prendía fuego, las que podés comprar en Unisi. Los tipos eligieron esas para ir a marchar, para básicamente decir que no nos van a reemplazar, que a los blancos no nos van a reemplazar los negros. En Argentina no existe ni un grupo de ese tipo. Y no existe ningún tipo de conflictos, especialmente civiles, donde vaya un grupo de blancos a decir, vamos a matar a esto, lo que sea, no existe, no ha sucedido, no pasa. Y el punto más importante de todos. Qué ansiedad. En Argentina tuvimos un primer presidente que fue mitad negro en 1826, que fue nuestro primer presidente, Bernardino Rivadavia. ¿Qué así, boludo? Racista. No. Nuestro primer presidente, mitad negro en Argentina, el primer presidente de la República, en 1826. Cuando en los Estados Unidos, recién en 2008 tuvieron un primer presidente que fue mitad negro, que fue Barack Obama. Su padre es negro, de Kenia, su madre es blanca. Crecido en Hawái, aparte, un territorio controversial respecto a por qué es un estado, pero más allá de eso, nosotros le ganamos por siglos en tener un presidente cuya la mitad de sus ancestros eran negros. Y sin embargo, los racistas somos nosotros. Y además podemos decir que Rivadavia fue un mal presidente, un terrible turro, fue el primero que endeudó al país, pero no porque ser negro. Simplemente porque, claro, en la historia, en los análisis constantes, Bueno. no es un chiste, boludo. Pero suena como un chiste, boludo. No es por negro que lo Era puteamos. malo, pero no por negro, ¿eh? No es por Era negro hijo que de lo puta. puteamos. Tengo un amigo. En Estados Unidos, cuando no les gusta algo de la política de Obama, ¿y qué crees? Pusieron un negro. Bueno, algo que Trump... ¿Te puedo agregar un cuarto? No. Y te agrego un cuarto. Hay varias teorías que dicen que San Martín era hija de Rosa Guarú. ¿Era hija? Y lo voy a decir de nuevo. Decirlo de nuevo. Dale, vamos. Ojo, ¿eh? No, pero capaz que también quiere decir que San Martín es no binario. Y te agrego uno cuarto. Eso es ridículo. Y te agrego un cuarto. Hay teorías que dicen que San Martín era hijo de Rosa Guarú, su niñera, que en realidad era su mamá, y era una india. Más inclusivo que nuestro héroe nacional. Sí, el innegable héroe de la patria, de no solamente de nuestra patria, sino de otras patrias también, porque lo reconocen en toda Latinoamérica, San Martín. Creo que es muy importante reconocer eso, porque no solamente tiene que ver con la parte contemporánea, de si los jugadores de fútbol son racistas, y si por qué no hay más negros en la selección, sino que es una cuestión histórica. No nos pueden decir que somos más racistas que un país que su historia está marcada por sus instituciones, tratando a los negros como si fueran nada. Primero como si fueran propiedad, y después como si fueran menos que humanos. Entonces, acá hay un problema cognitivo de que nos quieren tirar un mambo que tienen ellos a un país que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y lo van a usar para cagarnos en otros lugares. Y no os olvidéis de Cabral. ¿Cómo? Cabral también. Sí, el dato hermoso que escuché sobre Cabral es que el autor de la marcha de San Lorenzo era negro. Cántala, a ver. No, pero la marcha es un gran homenaje a Cabral. Es la marcha más linda del mundo. Aparte es una marcha que... porque las marchas se hacen acuerdos entre bandas militares de ejércitos de distintos lugares del mundo para intercambiar marchas. La marcha de San Lorenzo la tocan todas las Fuerzas Armadas del mundo. Pues es muy linda marcha, es hermosa. Que es un homenaje a Cabral. Que Cabral era lo que se conocía en la época como sambo, que era mitad negro y mitad indio. Este país es Ni siquiera era mulato como se lo representa a veces, no era mulato, que sería blanco y negro, sino sambo, que era mitad negro, mitad indígena, una cosa maravillosa. El mayor referente de la suboficialidad histórica argentina. Somos el país más lindo del mundo. Indudablemente. No, pero por último, una cosa que me parece también bastante para analizar desde dónde el mundo civilizado mira. Había salido en estos días que un titular del diario Marca, creo que de España, había dicho que la final fue una victoria del método sobre la locura, una especie de reedición de civilización europea, barbarie americana. O sea, no aprende mal los muchachos. Pero sí están tan encerrados en sus mismas contradicciones que hasta los mismos que padecen la segregación en sus mismos países, analizan al resto de los países, o sea, a nosotros, según su historia. Acá bueno, no se puede decir la palabra, pero hay una hamburguesería que tiene una palabra que en Estados Unidos no se puede usar, o no puede decir un blanco. Niga.
de que no se puede usar. Niga. En Argentina se puede. En Argentina se puede. En redes. Que no, dale, se cagó, dale. Qué A barbaridad. mí me gusta cuando se reemplaza la palabra por el emoji del ninja. Ese es muy bueno. ¿Y por qué? decir tampoco eso. Porque parece ninja. Ninja. Bueno, Eso no se puede decir. la hamburguesería se llama Big Ninja Exacto. y lo ponen en Estados Unidos. Bien, demuestran que son racistas. No, acá no quiere decir nada esa palabra. Simplemente que hasta los negros segregados de Estados Unidos creen que su cultura vale para juzgar a las otras. Quemé el libro de Yanis Varoufakis. Lo leí. Porque bardeó. Sí, bardeó ¿Cómo mal. quemaste un libro? Sí, lo quemé. No sé qué. Pero eso es un termo, boludo. Dejate de joder. Pero Varoufakis, a quien respeto mucho, es un. No. Y ahora me doy cuenta que sus análisis son totalmente estúpidos. Porque si vos no lográs, un pensador de la talla de Varoufakis no puede entender el pensar de nuestro país, no puede entender que no se puede medir todo con la misma vara, que el progresismo internacional tiene mucho de eso, de medir todo con una vara, la vara eurocentrista. Si ese tipo que analiza el movimiento del mundo, la antropología mundial y la economía mundial y los nuevos movimientos económicos de nuestro planeta, no logra discernir un presidente de su pueblo y de su historia, todos los libros que escribió son una reverenda mierda. Varoufakis, metete tu libro en el orto. Quiero aprovechar, porque tenemos que pasar a otro tema. Este momento pero cultural. quiero aprovechar para hacer una denuncia. Quiero hacer una denuncia al peronismo. Porque en el momento donde estamos siendo víctimas de un ataque internacional coordinado por fuerzas muy oscuras para demonizar a los argentinos, para decir que somos racistas, en el momento donde hay un gobierno que quiere vender nuestras tierras a capitales foráneos, el peronismo está haciendo una paja a mano cambiada entre los diferentes jetones. Y con la boca tapadita. Sí, o quizás la boca abierta para recibir los resultados de esa paja a mano cambiada. Porque no nos estamos alineando en un momento donde tendríamos que estar alineados, donde no estamos recorriendo este país, donde no estamos saliendo a bancar la parada en la calle online, un invento de los libertarios, pero que lamentablemente, por más pelotudo que suene, es real, para decir cuál es la línea del peronismo ante este ataque. Porque nos preocupa más si el candidato va a ser de la Cámpora, si va a ser de Kicillof, si va a ser Kicillof, si va a ser Massa, si va a ser Pepito, si va a ser Cristina con la tobillera de San José 11, y no nos alineamos y no nos ponemos de acuerdo para salir a defendernos, pero también salir al ataque, al contraataque si se quiere, ante esta arremetida internacional tan jodida que ahora parece una pelotudez, porque parece que solamente es una boludez de redes, pero que va a ser algo mucho peor, porque va a terminar costándonos nuestra imagen internacional, va a terminar costándonos las justificaciones de ataques futuros que hagan a nuestro territorio, a nuestra soberanía, porque nos van a considerar unos boludos racistas salvajes, y sin embargo tenemos un peronismo que lo único que hace es hacerse la paja mutuamente, que si estamos de acá a diciembre, seguimos en esta pelotudez, olvidemos la posibilidad de siquiera ser competitivos en las elecciones, porque hemos priorizado la pelotudez del ego y de las campañas y de quién va a estar arriba en la lista antes de la construcción o la reconstrucción de un movimiento que los argentinos se merecen tener como alternativa. En el programa anterior me gané la seguridad de que me venga a pegar un corchazo en la 100 un muchacho de la Cámpora y ahora muy también ansioso. del movimiento Derecho al Futuro, ese nombre de mierda que le pusieron. Mientras logremos la unidad, que es en torno a pegarte a vos. ¿Puedo decir que yo tengo que ser un mártir? Que si yo logro que la Cámpora y el movimiento Derecho al Futuro me vengan a querer matar y me matan, yo me convierto en un mártir de la unión del peronismo. Sí, pero tenés que sobrevivir para que sigan unidos. Si no, inmediatamente se vuelven a separar. Qué paja, boludo. No, lo que yo creo, sin duda, es que el peronismo, el movimiento nacional, como queramos llamarle, tiene que tomar nota de esto, de, como vos decías recién, de esta, llamémosle, resumamos en campaña anti-argentina, para lo que se puede venir más adelante, sin duda. Si no diseccionamos bien los métodos, los elementos, las herramientas, para prepararnos para la que se viene, porque si esto lo hacen con un gobierno que está dispuesto a todo para satisfacer a los poderes internacionales, ¿qué harían con un país que se planta contra esos poderes internacionales? Reíte de esta campañita de que, bueno, nos decían cosas por redes y nada más. Lo que puede venir es algo serio y creo que realmente el antecedente que hay que estudiar también fue el de Paul Walker, el de Paul Singer, cuando realmente hay una voluntad unificada y una estrategia para dañar a un gobierno que quiere hacer otra cosa que lo que quieren hacer los poderes económicos internacionales. Si el peronismo no toma nota de esto, como me parece que no lo está haciendo, porque está en otra, ¿qué va a pasar? No vamos a sorprender. Y ahora de vuelta, ¿y ahora qué quieren con nosotros? Si nosotros somos buenos. Y eso es un infantilismo absoluto. Bueno, igual no hay que tenerle miedo a las discusiones. No, está bien que el peronismo discuta,
y dirima sus distintas líneas de accionar y de pensar eh, en un año que no es electoral. Está bien, sino cuando se hace. Ahora, todo lo que se hace, todo lo que hace este gobierno, tranquilamente se puede deshacer cuando gana el peronismo. Entiendo que la derecha avanza, que la derecha internacional avanza, pero todo lo que está haciendo este gobierno, o gran parte de lo que está haciendo, se puede deshacer. Lo importante es llegar consolidados a ese gobierno con las ideas claras. Por eso yo no estoy en contra de discutir y dirimir las candidaturas y la conducción en un año que no es electoral. Este año tiene que terminarse con esa discusión saldada, o por lo menos lo más cerca posible de esa discusión saldada. Todo lo que hace Milei lo podemos desandar, pero tiene que haber un gobierno de unidad nacional y con las cosas claras, muy claras. Yo te voy a decir una cosa, Cuquita. Esta idea de que todo lo podemos hacer, quiero que tengas mucho cuidado con eso, porque si lo que vamos a deshacer lo que hizo el gobierno actual es, por ejemplo, volver a abrir a Inadi, yo te aviso que tu compañero de programa va a ir en cana en el minuto 1. Vas a estar Entonces, muerto. ojo, claro, quizás muerto, como mínimo en cana. Así que ojo con esto de deshacer cosas, porque hay un par de cosas que hizo el gobierno capaz que no estaría bueno deshacerlas. Mejor que queden. Bueno, Entonces, porque tenemos cuidado, porque esta idea de, no, una varita mágica, vamos a volver a todo el pasado, no sé si funciona tan así. Quiero que alguien me explique qué carajo está pasando en las Islas Malvinas. yo te lo explico. Lo que está pasando en las Islas Malvinas es de una magnitud histórica terrible. Hay 3 empresas, ¿no? La empresa de navegación de la isla de Pascua, de origen chileno, la Rockhopper Exploration, británica, y la Navitas Petroleum, Que que están es del país que es el favorito del presidente de la nación. de un país muy, muy gustoso por el presidente Milei, que están empezando a hacer exploración o se están uniendo para sacar más de 300 millones de barriles de crudo, de petróleo, que representa el 25% de todo lo que tiene Vaca Muerta. Eso en Malvinas. Es una inversión de más de 4.000 millones de dólares Exactamente. en 2 etapas, pero una clase de inversiones que al presidente le está costando mucho también traer a la Argentina misma, en términos de numéricos. Ahí vemos la importancia del enclave de las Islas Malvinas y cómo repercute también en la geopolítica internacional, ¿no, Juan? Sí, en realidad, este tipo de, de emprendimientos de exploración. En el mundo de la energía es complicado reunir el financiamiento para la exploración, porque es lo que no te asegura resultados. Hay que ver si hay. Hace muchos años se sabe que hay un yacimiento en Malvinas que se llama Sea Lion, que tiene cierta cantidad, se puede estimar que tiene cierta cantidad, pero está bajo el mar. La exploración y la extracción es mucho más cara que si ocurre en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo. Para que eso rinde, para que valga la pena y conseguir gente dispuesta a poner guita para hacer este tipo de explotación, hay que garantizar precio. En un mundo convulsionado por por ejemplo, lo que pasa con Irán y el estrecho de Hormuz, donde pasa el 30% del petróleo del mundo, que cuando hay conflicto el precio del petróleo sube, que en estos días está volviendo a los $100, y parece que esa dinámica de conflicto llegó para quedarse. El horizonte de precio para que valga la pena extraer lo caro que es ese petróleo hace que valga la pena. O sea, con un petróleo a más de 100 es negocio. Estas 3 empresas van a lograr más financiamiento para esto, y es lo que está pasando. Y es lo que es, de hecho, el famoso, las exploraciones en este yacimiento de Malvinas ya tienen como 20 años. Solo que no se hacía por esto, porque si el petróleo sale 60, sacarlo te va a costar mucho y no vas a recuperar la inversión. De esta manera sí. Ahora, en un mundo cada vez más convulsionado, donde esta suba de precios de commodities pueda llegar a sostenerse y no es algo pasajero como pasó en los últimos meses, donde materiales como el litio o los distintos materiales que se pueden obtener a partir de la minería tengan un valor estratégico, ya más que económico, estratégico para sostener el desarrollo tecnológico y militar de los países, la verdad que tenemos el gobierno menos indicado para ese periodo. Para un mundo que se caracteriza por eso, tenemos el gobierno menos. ¿Qué haría un gobierno que realmente quiera fortalecer con hechos y no simplemente con consignas la cuestión Malvinas? Rockhopper, que es la empresa que está haciendo la exploración británica, si uno va a Neuquén en este momento, en todo Neuquén te encontrás tipos con camperitas que dicen Rockhopper, camiones que dicen Rockhopper, porque laburan en Vaca Muerta y está muy bien que lo hagan.
traen capitales para explotar el petróleo y poder desarrollar toda esa área que es necesario desarrollar. Un gobierno que persigue los intereses nacionales y no los intereses internacionales de vaya a saber quién, se planta y dice, mirá, no podés las dos cosas. O querés operar en el país, querés operar en la provincia de Neuquén, o operás en Malvinas, pero los dos lugares no. Y le das esa opción. Obviamente, la operación en Malvinas, en la provincia de Neuquén, en Argentina, tiene un horizonte de ganancia muy superior, y le complicás lo que puede significar un salto, no solo en la importancia económica de Malvinas, sino hasta la cuestión poblacional. Si se desarrolla el petróleo, puede duplicar, triplicar y quintuplicar la cantidad de población implantada que puede haber ahí. Por lo tanto, dejar cada vez más lejos la posibilidad de recuperarlas. Si alguna vez, en un plazo de algunas décadas, Argentina se pone realmente como método, como fin recuperarlas y se pone a hacer las cosas que tiene que hacer para hacerlo. Por lo tanto, hay un montón de cosas que podría hacer Argentina. Por ejemplo, algo que se hizo en gobiernos pasados, no permitir que ningún barco logístico que opere en Malvinas no solamente vaya a puertos argentinos, sino acordar con los otros países que durante el último gobierno fue el de Cristina, que lo cumplieron. Brasil, Uruguay, no permitieron que barcos que tenían algo que ver con Malvinas, sea de la empresa que sea del mundo, use los puertos de estos países, los puertos de UNASUR. Por lo tanto, hay mucho para hacer. Y hay tanto para hacer y hay tanto para decir que de vuelta sorprende y molesta el silencio del peronismo, porque en este caso tenemos no solo ideas concretas y prácticas para realizar, sino ya lo hicimos. Bueno, y ahí te sumo, porque hay un planteo que hacen muchos libertarios y los de derecha que dicen que hay que insertarse en el mundo. ¿Para qué servía la UNASUR? ¿Para qué sirve el Mercosur para discutir estas cosas? Porque Chile, la empresa chilena, va a aportar los trabajadores y la logística en este acuerdo tripartito para explotar Malvinas. Bueno, si vos tenés una Latinoamérica unida y fortalecida, esa pata no está. La pata logística, la pata de aportar lo concreto. Bueno, si hay una unidad latinoamericana y si se discuten esas cosas con otros elementos también, sin eso sería también más difícil avanzar sobre la exploración de Chile, de Malvinas. No te digo que imposible, pero serían complicaciones que uno le va poniendo a estos intereses extranjeros de explotar Malvinas. Es al revés de cualquier lógica del interés nacional. Por eso hay que identificar al gobierno como un agente extranjero. Milei y su gabinete económico. Pero para, no le metas nada, decís. No, son agentes pero extranjeros. decilo de nuevo, boludo. Milei y su gobierno, Caputo, Sturzenegger. No, pero sin nada, Milei y su gobierno son agentes extranjeros. Decilo no, dale. Milei y la totalidad de su gobierno son agentes extranjeros. Ni siquiera representan, el análisis puede acabar en que, bueno, son de un partido, de otro. No, son del partido del exterior. Contrario a los intereses argentinos. Cualquier país que tiene en abundancia los recursos que tiene los hace valer, no los regala. Vos no decís, bueno, tengo abundancia de petróleo, tengo abundancia de minería, tengo abundancia de litro. Bueno, si venís a explotarlos tenés facilidades. No, al contrario. Tenés que poner la voz para ver si querés venir a explotarlo. No te la tengo que hacer más fácil. Al que se la tiene que hacer más fácil es la industria nacional. Pero no, el RIGI y las dispensas impositivas sean para que se lo lleven los de afuera. Es algo estúpido. Si vos tenés el valor, ¿por qué lo facilitas? Al contrario, si querés venir, ponela fuerte. O sea, solo considerando y cortándolo con los análisis rosas de, bueno, pero lo que intenta hacer el gobierno, no, liberalismo no, es entrega y son agentes de poderes extranjeros disfrazados de políticos argentinos. Pero ni así les da. Ni así les da para... Bueno, les viene dando. No, por vacío, por un montón de cosas, pero realmente la reacción popular en algún momento va a tener que ser violenta, identificando claramente dónde está el enemigo, no el rival político, no el hombre a vencer, el enemigo de la nación. No, pero cuando te digo que ni así les da es porque Caputo salió esta semana y volvió a decir y a pedirle a la población, por favor, tráiganos los dólares. Claramente no les alcanza nunca, porque manejan tan mal la economía, manejan tan mal la cuestión, la macro y la micro,
que no les alcanza. Entonces cada Un 3 meses sistema viene. económico y social que no se puede estabilizar. No se puede sostener en No el se puede sostener en el tiempo. tiempo. No este sistema económico no se sostiene en el tiempo, por eso no les da. Y cada 3 meses o tienen que pedirle plata a los dólares debajo del colchón a los argentinos, o le tienen que pedir plata a Bessent, o le tienen que pedir plata al FMI. Sí. Porque no funciona este sistema A ver, económico, ni para la macro, ni para la mesa de los Si argentinos. vos venís prometiendo que van a llover dólares del exterior y venís diseñando tus leyes para facilitar eso y después tenés que salir a pedirle a la jubilada que agarre los 100 dólares que tenía guardado en el librito de la Constitución Nacional que tiene en la mesa de luz para salvarte las papas, porque realmente no está funcionando. Es más, debe estar tan en fondo de olla la situación, en términos de proyecciones, que tenés que mandar al tipo que comanda tu política económica, financiera, cambiaria, a decir, tráiganos el dólar abajo del colchón. Debería darle vergüenza tener que decirlo. Debería facilitar que los argentinos puedan hacerlo por una cuestión de blanqueo de fondos de argentinos. Eso compro, banco. Ahora, ¿tenés que salir a pedirlo de rodillas? Es ridículo. Y aparte, los argentinos tienen desconfianza de eso, porque todas las veces que vino un gobierno a decirles, venga, todos los dólares acá, después le metieron el dedo en el orto y se lo sacaron. Pero no Entonces- solo eso, no solo los argentinos, los extranjeros también por eso no la traen. Porque no confían en este modelo económico y político. Pegado a esto, creo que igual tenemos que tener, o por lo menos yo siempre estoy pensando en que pensar que es insostenible políticamente o económicamente es, decirlo de alguna manera, esto en algún momento va a un cierto colapso. Va a un cierta, más o menos crisis que pueda incluso manifestarse en crisis política, crisis social, etc. Guarda con los que deseamos otro modelo de país, de quedarnos tranquilos, como va a chocar, solo hay que esperar. Porque lo que tenemos que hacer, y hemos fallado en los últimos gobiernos nuestros, es en nosotros presentar un proyecto de país que sea estabilizable, sea viable, sea razonable, y en el tiempo, en términos económicos y en términos políticos. En términos económicos significará salir de una idea de redistribucionismo pelotudo, de le saco Claro. lo rico, lo de lo pobre, y con eso está. Y en términos políticos, tratar de sumar alguna vez más sectores políticos a un proyecto de país que siga los intereses Pero que es muy nacionales. simple. El peronismo entonces tiene que dejar de hacerse la paja con si va a ser Cristina y va a ser Axel Me gusta más Para- como decís vos. para literalmente poder plantear un plan de acá a 15 años que no sea como la poronga que hicimos con Alberto, que después terminó generando la posibilidad de que aparezca un Milei y que gane bien, Te quedás y con que gane esas merecido. 50 años. Claro, bueno. Y para eso, si hay que sentarse con el que insultó a este gobierno, que es Don Chatarrín, Pablo Roca, te tenés que sentar con Pablo Roca Sí, o con Peter Thiel, o quien sea. y con Peter. Pero Thiel, a el ver, punto- ¿qué querés? Bueno, esto no sirve, esto no. El punto cuál es, no podemos ni siquiera hacerlo en los próximos 6 meses para dirimir una interna, no hay forma que lo hagamos en 50 años, porque estamos pensando, Bueno. estamos razonando afuera del recipiente. Entonces tenemos que alinearnos, tenemos que tenemos las cosas claras, estos tipos tienen que venir, sentarse, una de ellas está en presa, así que vayan a la cárcel, casa de la que está presa, y que se digan lo que se tengan que decir, y que arreglen lo que tengan que arreglar, pero que salgamos adelante, no con un candidato de mierda, un títere como Alberto, sino con un plan real, que lo más importante sea ese plan. Se está haciendo exactamente eso. Se está discutiendo a fondo conducción, candidatos, direccionalidad del proyecto para no repetir las experiencias anteriores. Es tarde, ya es tarde. No está- Ellos ya tienen un candidato. Nosotros tuvimos un año para dar esta discusión, después de la que perdimos en medio término el año pasado. Si en sale un 25. candidato ahora es porque no hay discusión política y no hay consenso real de lo que se quiere hacer. Está Tiene que darse esa subestimando- discusión. Está subestimando la capacidad de construcción del peronismo. Porque yo digo, ya debería haber pasado. El peronismo tiene la capacidad de ya tener un candidato hoy. No sucede por los egos de quienes son las cabezas de las fuerzas más importantes dentro del peronismo. Y eso hay que remarcarlo como un error, como una traición a lo que necesita este pueblo. Ya tienen que haber arreglado, ya tienen que haber llegado a un acuerdo. Eso quiere decir que uno va a tener que entregar la cola, lamentablemente, pero tiene que pasar. No me importa quién en este momento. Yo tengo mi preferencia, pero no me importa quién. El punto es que tiene que haber alguien. Esta idea de no, pero sale ahora, lo empiezan a bombardear y después llega más debilitado. La pija. Hay que salir a recorrer, hay que salir a tener un discurso claro, hay que salir a bombardear a los 50 millones de argentinos con cuál es el plan para los próximos 100 años de este país, como hizo Milei cuando fue candidato. Milei salía a decir, tengo el plan para los próximos 100 años, para que Argentina vuelva a ser lo que era en el siglo XIX. Eso sí. Nosotros tenemos que tener ese discurso que tiene que ir en una dirección completamente diferente, pero tiene que ser conceptual y espiritualmente algo similar, porque nos demostró el Jabote que eso es lo que quieren los argentinos. Después, si la discusión es el Estado es una mierda y hay que desregular y qué sé yo, y voy a otro país a que me den el premio al presidente más lo que sea del mundo, mejor pelo, el presidente más sionista del mundo, ahí me voy a tener que censurar.
Eso no importa. Sensacionalista. Eso es el contenido. Yo estoy diciendo, la forma, sabemos cuál tiene que ser. El contenido se lo tenemos que dar ahora, ya estamos tarde. ¿Por qué? Por los egos de quienes no quieren arreglar. Porque unos siempre quieren ser la cabeza, porque unos no quieren sacrificar los contratos del Estado para que cobren todos sus amigos y por eso no acuerdan. Un acuerdo a veces siempre significa que uno tiene que a veces entregar más de lo que quiere. Es más, el acuerdo perfecto es cuando los dos creen que entregaron más de lo que querían. Cuando los dos están no satisfechos. Ese es el mejor acuerdo. Ahora, no está pasando. Solamente estamos escuchando los egos. No está pasando ahora. No está pasando. Bueno, Tiene que pasar. pero si pasa ahora, tal vez no sea un proyecto lo que salga de ahí, sino solamente un candidato. Y nosotros necesitamos Alberto. que salga un proyecto. Sería Alberto. Si sale ahora, sale un Alberto más. Y nosotros necesitamos que salga un proyecto político encarnado en una persona, que yo creo que tiene que ser Axel Kicillof. Pero más allá de Axel, tiene que haber una discusión de fondo en el peronismo de hacia dónde quiere ir el peronismo y qué quiere representar en esta etapa. Y no se puede hacer sin discutir y sin pelearse. Hay que pelearse y hay que discutir. Yo tengo la esperanza de que después, al final del camino, lleguemos juntos todos a derrotar a Milei. Ahora, no me agarra ansiedad. Entiendo que Milei está avanzando con todo. Pero nosotros tenemos que discutir realmente y cuando lleguemos a lanzar un candidato y un proyecto político nacional, sea con todas las discusiones dirimidas. Y si no son todas, bueno, por lo menos las más importantes. O sea que el peronismo se va a seguir haciendo la paja hasta el último momento, como pasó con la candidatura de Massa, y vamos a llegar con un candidato que o no es ideal, o no tiene una carrera ya hecha, o no tiene un mensaje, y va a tener que competir con alguien que ya viene haciendo un mensaje hace 4 años. Ni digo hace 4 años, hace 6 años viene haciendo un mensaje en el momento de la elección, que es el Jabote. Entonces, tenemos todas las de perder si venimos ya con ese hándicap. Cada mes que pasa es un mes perdido donde podríamos estar convenciendo a los que todavía no están convencidos, a los que odian el peronismo, pero que odian más a este gobierno porque los dejó sin laburo, porque les prometió una economía pujante y les dio una economía como mínimo estancada, como máximo que se retrae, y no lo estamos haciendo. ¿Y por cada qué? Cada vez que pasa, nos ganamos otro voto que vaya al Jabote por la cuestión de, bueno, ya está, es lo que hay, es lo que conozco, todos los demás están peleando, no sé quiénes son. Todo lo contrario, cada vez que pasa Milei pierde votos. Cada mes que pasa, Milei le sigue sacando la comida de la mesa a los argentinos. Es lo que decían los cucas para 2025 Sí, y no funcionó y perdimos. ¿Cómo que no? La provincia de Buenos Aires se ganó por 14 puntos. Tuvo que venir Trump a poner los dólares. En algún momento, la cosa ya no aguanta más. Macri también ganó la de medio término y después se fue. Vos estás diciendo. Macri ganó la de 2017 y después se fue. ¿Por qué no puede pasar lo mismo? ¿Vos estás diciendo que 2025 fue una victoria para el peronismo? ¿En la provincia de Buenos Aires ganó? Yo no te pregunté la provincia de Buenos Aires. Yo te dije, ¿fue una victoria para el peronismo 2025? No, pero se demuestra que cuando hay unidad, se le puede ganar tranquilamente. ¿Pero fue una victoria para el peronismo, sí o no? ¿Por el sí o por el no? ¿Fue una victoria para el peronismo en 2025? ¿En la provincia de Buenos Aires? Yo no te estoy dando geográfico, te estoy diciendo en términos generales. Por sí o por no. Hasta acá llegaste, No. Narduso. Con las mujeres no te metas. No como en el 2017 de Macri. Eso no garantiza que se gane en el 2020. El Jabote no es Macri. Macri era un pija blanda. El Jabote tiene el paquetazo. ¿Pero por qué está tan desesperado por sacar las pasos? ¿Tan seguro está? ¿Tan bien está la economía? ¿Tanto él ahora se recuesta sobre la cuestión política y no tanto sobre la economía? ¿Por qué es? Porque la economía no está funcionando. Y cuando la economía no funciona, lo aprendimos con el último año del gobierno de Alberto y Massa, bueno, perdés. Aunque sea por 2,5%, perdés. Yo creo que este proceso hoy va a perder. El peronismo se tiene que organizar, pero no para ganar una elección, para gobernar bien los próximos 20 años. Esto se está pareciendo cada vez más a una discusión de unidad básica. En cualquier momento vamos a estar todos con más de 30 años cantando la juventud peronista, somos los herederos. No, por favor, no quiero ver ningún viejo más diciendo que son no quiero ningún viejo más cantando. En la básica, en la mía, en la que yo iba, no cantábamos eso al menos. No quiero ningún viejo meado peruca más cantando que son de la juventud peronista. ¿De qué barrio era? Ahí a la vuelta del orto. Villa Crespo, ahí por el Parque Centenario. No, estamos derrapando. Yo recomiendo que terminemos este programa. No menos de 5 menciones y cortes tiene que haber acá en ese. Quizás no haya ninguno. Eso es extorsión. Que se vaya toda la mierda. Si ustedes piensan que yo no me guardé todos los carpetazos que ustedes generaron, que quizás no salieron en el Y aire. ahí como 1 hora y media de... Ahí, y también en un backup que tengo yo, y uno que está enterrado en el patio de mi casa. Contraseña. No, yo la verdad que con carpetazos, a mí el Compromat me gusta mucho. Bueno, estamos. Me cerrados, cierra ¿ya? el... Me cierra el... ¿Alguien quiere decir algún comentario cancelable más o terminamos? No, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí.